presente a nuestra maravillosa invitada, Ay, la doctora Cristina Balinotti. Estamos de lujo hoy. Muchas gracias. Sí, Sí. Bueno, Cristina, quiero comentarte hoy, decirte muchas cosas de esta amistad que hay entre tú y yo de hace muchos años, a nombre de Liana María, de Raimundo, de mi querida Marisol Casora, que es parte de nuestro equipo, nuestra invitada de hoy, la periodista y escritora. Otro valor también que tenemos, Rosana Corcuera, decirte que nos sentimos orgullosos de estar aquí porque tú, podríamos decir, no, yo no diría sabiduría, sino desde que te conozco, leyendo, escribiendo, aprendiendo, superándote, nos hace sentir muy orgullosos de que compartas. Yo sé que has hecho un esfuerzo por estar aquí en vivo. Yo te había comentado que mi colega Raimundo te quería conocer y muchísimas gracias porque el tema que vamos a hablar hoy, como es la rebeldía, la depresión y todas aquellas cosas de los teenagers que son el milenio y la generación que va a liderar el mundo, los futuros líderes del mundo, y valga aquí la redundancia, tú eres una experta, quiero presentarte como lo que tú eres, conferencista, escritora, directora y fundadora de la Universidad de la Familia y gran coaching, orientadora de todas estas personas que te buscamos día a día como yo, que te comento todas las cosas de mis teenagers, así que bienvenida. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Gracias por Bueno, estar muy aquí. amable. Un placer y también un orgullo de mi parte estar con ustedes, ¿eh? Son grandes comunicadores. Y de conocer aquí Raimundo y a Raimundo, Lianita. Mercedes. Bien. Marisol, ¿Cómo es tu Rosana. nombre? Liana. Liana. Un gustazo, sí. A ti también, claro, Corcuera. Bueno, y gracias, de verdad, le agradecemos, doctora, por estar aquí, porque Sí. hemos escuchado sus conferencias, hemos escuchado también sus intervenciones en diferentes programas de radio y televisión, y de verdad siempre deja un gran mensaje, un gran conocimiento, y también nos orientan, ¿no? En este difícil mundo que es educar a nuestros hijos, y que nosotros siempre estamos hablando aquí en el programa también con Raimundo, porque Raimundo pues tiene una organización que se llama Padres Brillantes, Muy bueno. algo muy importante, y muchísimas gracias por estar aquí y también porque sabemos que tiene muchas obligaciones y en estas horas de la mañana pues es Sí, complicado. Muchas gracias, muy amable. Doctora, Sí. vamos al grano. Sí. Yo sé que tiene para nosotros muchas lecciones tan importantes para la sociedad de hoy en día. Usted es una estudiosa de todos esos temas, es algo que nos encanta porque siempre decimos lo más importante es no tanto cuando se hace de forma empírica, sino que con los científicos se demuestra la realidad. Claro. Y ese es su papel. Háblenos un poco del tema que nos ha traído hoy, la rebeldía en la adolescencia. Bueno, existe lo que se llama una rebeldía adaptativa, no es rebeldía a secas. La rebeldía adaptativa del adolescente es algo necesario, necesita oponerse, rebelarse a una autoridad existente, que nos deriva a otro concepto que es el de autoridad experta de los padres. Es decir, el adolescente es un rebelde con causa. ¿Cuáles son las causas de esa rebeldía adaptativa? ¿Todos los adolescentes, doctora, tienden a esa rebeldía o depende de la personalidad del adolescente? No, la rebeldía adaptativa es algo que está entramado en la biología. Necesita adaptarse y pasar rápidamente de un cuerpo de niño a un cuerpo de adulto. Necesita rápidamente adaptarse a pasar de una mentalidad de niño, de los padres como ídolos, a los amigos como ídolos en muy poco tiempo. Sí. Pensamos la pubertad entre los 11 y los 13 años, de los 13 a los 17 prácticamente se completa todo a nivel físico, a nivel sexual. Entonces, esta rebeldía adaptativa es necesaria y debemos respetarla. ¿Pero de qué manera se respeta? Dejándole hacer lo que se le da la gana, dejando Claro. que nos insulte, que se vaya y golpee la puerta. No es así. Debemos oponernos justamente y aceptarla y respetarla con nuestra autoridad experta. ¿Qué es la autoridad experta? Es la autoridad asertiva. Es decir, ¿qué es lo asertivo? Bueno, esto quiere decir que cuando yo hablo con mi niño y tengo que tener mucho diálogo con él, no lo grito, no lo insulto, no lo pongo allí abajo, no lo disminuyo, pero con mucha tranquilidad, mirándolo a los ojos, le digo cuáles son las reglas de la casa. Le explico, esta es la casa que compró mamá y papá.
cuando tú seas grande vas a poder, cuando trabajes, conseguir tu casa. Y entonces así vas a poder establecer tus horarios, abrir la puerta, cerrarla. La puerta del dormitorio, por ejemplo, debe estar abierta. ¿Por qué? Porque la casa es la casa de mamá y papá, no es tuya. Este es uno de los grandes errores que nosotros hacemos con nuestros adolescentes. La casa de mamá y papá es tu casa. Es tu casa. No, señor. La casa de mamá y papá es de mamá y papá, y cuando él trabaje, porque de paso le estamos enseñando que cuando él trabaje, se esfuerce como lo hicimos nosotros, vamos entonces a poder, él va a poder tener su casa y hacer lo que se le dé la gana. Esa sería la autoridad experta. Esta es la autoridad experta. El dormitorio está abierto. Esto absurdo que plantea la psicología actual, y yo estoy en el campo de la psicología desde ya, pero estamos como aliviando demasiado. Estamos las reglas están laxas, ¿no? Esto de que no podamos invadir la privacidad del niño. El niño, el adolescente no tienen capacidad para tener intimidad. Ni privacidad tampoco, porque todavía no han desarrollado su cerebro, no han completado una serie de desarrollos psicobiológicos, pero fundamentalmente el cerebro. Resulta que todos los laboratorios del mundo, y están liderados por el Colegio de Londres, están realizando estudios del cerebro del adolescente y han comprobado que la adolescencia se extiende por lo menos hasta los 30 años. ¿En serio? Hasta los 30 años. Por eso hablé una vez con una persona y me dijo eso y me sorprendí. Yo dije, pero ¿verdad? ¿será posible? Y me dijo, sí, a los 30 años a lo mejor ya ella va a ser productora y no va a ser modelo. Yo dije, ¡ay, qué bueno! Claro. Pero Perlita ya es productora. Pero tú sabes cómo. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué a los 30 años? Porque la sustancia blanca del cerebro tarda en bañar las zonas de la corteza prefrontal, que es aquí donde nosotros pensamos, planeamos, controlamos los impulsos. Y las ideas. Exactamente, cuando evitamos decir una tontería, por Exacto. ejemplo. Nosotros queremos decir una tontería y no la decimos. El adolescente lo dice, lo hace, porque su cerebro es inmaduro. Entonces, esa sustancia blanca, que empieza cuando el niño nace, en la parte posterior del cerebro, comienza su migración lenta hacia la zona prefrontal alrededor de los 30 años. Y ahí es cuando decimos, exactamente. Es decir, que hay muchas cosas para saber. Esto está puesto en los escritorios de los juristas, de los profesores, de los maestros de las escuelas. La Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia termina, al principio era a los 17, después a los 19, ahora pasó a los 21, y están considerando los 24 años. Pero la realidad es que es alrededor de los 30 años. Ya las neurociencias, Anna Blakemore, que es la neurocientífica que está liderando estos estudios, así lo dice. Es decir, que ya tenemos, ¿cómo lo dice? Ustedes preguntarán. Bueno, hacen lo que se llama un fMRI, que son MRIs funcionales, en donde se toman videos del cerebro en movimiento. Entonces al adolescente se lo pone allí, se le hace el estudio, se le muestran fotos de distintas situaciones, y entonces se sacan videos del cerebro en movimiento. Y resulta que las zonas que están más activadas en el cerebro del adolescente son las zonas o el circuito de placer-recompensa. Porque estas zonas, digamos, de la corteza prefrontal, es la zona que está más apagada, porque todavía no está encendida, no está a su máximo nivel. Y doctora, para poder tener usted hablaba de la importancia de la comunicación, ¿no?, con los adolescentes, pero para poder tener esta buena comunicación con los adolescentes hace falta tener una buena educación desde que son muy pequeños, ¿verdad? Porque entonces si comienzas... Te robé la pregunta. Le robaron la pregunta. Te la robé.
Sí, porque, porque a veces la adolescencia sí comienza a los 13 años, pero a veces vemos a los niños muy chiquitos y decimos, no, él no va a pensar o él no. Y desde pequeño hay que estar teniendo esa comunicación y hay que estar manteniendo, ¿no? Para cuando llegue a los 13 años, pues poder sostenerla, ¿no? Claro, por eso me preguntan, ¿pero qué puede hacer mi adolescente rebelde? Bueno, hay muchos paliativos, pero están los paliativos y están las cosas que hacemos ya cuando tenemos un... Es ideal cuando estamos planeando quedar embarazados la pareja. Entonces, desde ahí, claro, porque ¿cuándo empieza todo esto? Empieza cuando yo estoy hablando de casarme con mi pareja y de tener un hijo. Yo no puedo porque primero se planea, bueno, ¿qué vamos a hacer? El trabajo, el dinero, vamos a tener un hijo. Y generalmente son como cosas laterales. Y en realidad la pareja gira en torno, la familia gira en torno a ese hijo que se quiere tener. Entonces lo importante es desde que son chiquititos la comunicación, la cena familiar. La cena familiar que yo sé que se ha perdido, pero se puede de pronto un tecito con unas galletitas a las 5 o 6 de la tarde cuando vienen del colegio. Y con el bebé que estoy criando, lo siento siempre a la mesa. Y además de darle la comida, le hablo y le digo, a mamá le fue tan bien hoy. Tú sabes, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Y vamos a recibir nada más que esos ruiditos tan simpáticos y esas risitas. Pero el niño capta ya de entrada que mamá tiene la disposición de comunicarse, que mamá está conmigo, que me quiere escuchar. Y entonces ese es el primer paso del diálogo. No es cuando empiezan a hablar. No es cuando empiezan a hablar. ¡Dale, Raimundo! Es que realmente... que no. Exacto, entonces necesitamos incentivarlo a través de esa ceremonia, ¿verdad? Y la habitación debe estar siempre abierta, puede haber una computadora en el living que los niños van a consultar para hacer sus tareas, tal vez con sus amigos, pero en donde todos estamos envueltos y todos sabemos qué están haciendo nuestros chicos. Doctora, yo por ejemplo en el caso, yo lo comenté aquí una vez, que creo que no se pueden olvidar, que cuando mis hijos eran pequeños, obvio, ya pasó 25 años, no había tantos celulares. Ni había Facebook Live, ni nada de esto. Pero a mí me decían que yo era de abuso infantil porque mis puertas, yo las arranqué en mi casa, no había puertas en la Muy habitación bien, de mis bueno, hijos. bueno, digamos que eso no es, claro, es una cosa extrema. No vamos a aconsejar no, eso. Yo la quité, doctora, porque uno de los problemas más grandes era que se encerraban y ponían seguro y yo me ponía histérica y no lo podía abrir. Claro. Era uno de los problemas más grandes que yo tenía, porque ellos cerraban, como son chiquitos, no sabían después abrir del otro lado. Claro. Era bien difícil. Pero después me di cuenta que desde mi habitación yo podía mirarlos si no tenía puerta, ¿ves? Porque es que yo era una madre sobreprotectora, me decía mi hija en inglés, que no lo sé decir, pero era una cosa que ella aprendió esa palabra, la primera palabra. Bueno, una de las cosas importantes que tenemos que ver, y acá entramos ya en el ámbito de la pareja, que cierta intimidad necesitamos tener. Sí. La pareja sobre todo tiene que cerrar la puerta a la noche, ¿no? Eso desde ya. Lógicamente, cuando un bebé recién ha nacido, no, ahí estamos los papás, ¿no? Pensando. Pero bueno, eso es harina de otro costal, pero es interesante tener en cuenta, porque esa mamá que tú eras con esos niños tiene que estar preparándose para la mujer que va a ser cuando sea abuela. Y esa intimidad con ese hombre que queremos todos a veces no pasa, de pronto casarnos para toda la vida. Pero ¿qué va a pasar? El nido vacío. Un nido vacío es aquel nido que no ha preparado la pareja. La pareja nunca puede tener un nido vacío cuando los hijos se van y empiezan los nietos. Doctora, de verdad que le agradezco infinitamente porque lo que yo iba a plantear, usted lo ha respondido antes, y todo el que está en esta mesa sabe perfectamente, y muchas personas que nos están escuchando, que esa es mi teoría y ha sido mi práctica. O sea, lo que yo siempre digo es, vamos a trabajar con el niño desde antes de nacer, como usted señala. Claro. Yo tuve una pareja que me planteó, tienen una hija que es una estrella, ya es una persona adulta, abogada en Washington, y esas personas me dijeron a mí en una entrevista que yo le hice que ellos antes de conocerse inclusive comenzaron a planificar qué querían ser cuando fueran padres. Se casaron, se encontraron, se casaron, y que en un momento incluso llegaron a pensar, bueno, tomar una decisión, comprar un carro o
abrir una cuenta de ahorros para cuando la niña llegara a la universidad y se decidieron por lo último. Mi planteamiento hace muchos años es ese. O sea, vamos a comenzar con nuestros hijos. Si en cada hogar, cada persona hace el trabajo que usted ha descrito ahora mismo, ese desarrollo cerebral se va a ayudar muchísimo, y en lugar de inclinarse hacia las cosas negativas, a esos muchachos que quieren estar en la calle, que se quieren involucrar en drogas, van a ir a estudiar, van a ir a la escuela. Yo hace mucho que vengo librando una lucha muy feroz con que se entienda la importancia de la asistencia diaria a la escuela. Sí, eso es muy importante. Falte a la escuela, porque cuando se le imprime eso desde el primer día que el niño llega a la escuela, acostumbrándolo antes de que llegue ese primer día, el niño va a ser un adulto responsable. No va a faltar a su trabajo. No tenemos que idealizar demasiado la situación de los hijos. El chico tiene un cerebro inmaduro. Si tiene toda esta contención de la que tú hablas, sin duda no va a hacer macanas que impliquen el riesgo de su propia vida. No va a reunirse con gente que lo pueda herir. No va a intentar suicidarse como sucede ahora con tantos chicos solos en la casa. Pero sí va a hacer más. Vamos a tener en cuenta que por ahí se va a escapar un día del colegio. Hay cosas que no podemos idealizar porque estaríamos fuera de la realidad y estaríamos hiper exigiendo algo que ahora bien, ese niño o cegándonos en una situación de... Es que esa realidad precisamente, doctora, existe porque no se hace ese trabajo que hay que hacer. Bueno, es que una rabona, se decía en mi país. Una rabona todos los chicos se hacen, ¿verdad? Pero ahora, lo que nos tiene que preocupar a nosotros es el chico que falta al colegio sistemáticamente. Una vez por semana no va al colegio, 2 veces, ya es terrible. Ahí tenemos que estar muy atentos. Tiene que haber mucho diálogo. Hoy en día, bueno, yo tengo 2 hijos, ¿no? Tú lo sabes. Sebastián tiene 42 y mi hija 33. Tengo una nieta de 10 años. Yo ahora estuvo siendo una niña, doctora. No, tan joven, tan joven. No. Cuando ella me visita me preguntan, ¿y esa modelo? Porque vamos a hablar un poquito que eres de mucho glamour. Bueno, porque una mujer, y volvemos al tema de la mujer, tiene que haber cierto grado de... Tiene que cuidarse el cuerpo, el alma, el espíritu, el intelecto. Para enseñar a sus hijos también, ¿no? Exactamente, no una mujer intelectual o una mujer rata de biblioteca como soy yo, por ejemplo. Descuidada, ¿no? Claro, que yo nunca, mi gran placer en la vida ha sido estudiar. Entonces, tiene que olvidarse de estar bien físicamente. Físicamente, claro. Doctora, ¿sus hijos qué son hoy? ¿Qué hacen? Bueno, mi hijo se recibió de médico y además tiene un negocio en Argentina, porque mi hijo está en Argentina viviendo, un negocio de deportes muy importante, está en el área de deportología, claro. Mi hija está aquí conmigo, se recibió en la Universidad de Arte y Diseño como diseñadora de joyas. Y está aquí, casada. De ahí viene la moda, de ahí viene la moda también. Claro, sí, viene la moda, sí, claro, pero yo siempre traté de, en una época, y tuve mucha suerte porque crié a mis hijos sin la revolución tecnológica. Mis hijos, había mucho diálogo en mi casa. Yo también era una madre así del estilo sobreprotector, lo que pasa que lo que a mí me frenaba era todos los conocimientos que me llegaban a mi escritorio de estudio, ¿no? Pero sí, porque como decían los griegos, lo decían en griego, Medena hagan nada con exceso. Esto está en las puertas del templo de Delfos, en lo que quedó, digamos, en la inscripción. Es decir, que debemos ir hacia un equilibrio. No debemos, por ejemplo, en la crianza de los hijos, llenarlo de regalos, dejar que haga lo que quiera, pero tampoco tenemos que entrar en un régimen de represión, porque la represión, como decía Sartre, engendra la rebelión. Y el niño se va tiene que haber mucho diálogo de nuevo. Sí. Raimundo, es eso, justamente la comunicación. Doctor, y la tecnología puede, en estos últimos tiempos que tenemos tanta tecnología, redes sociales, iPhone, bueno, todo este mundo tecnológico que nos ha invadido, se hace más difícil la comunicación con los padres, se hace más difícil educar a nuestros hijos debido a este mundo de la tecnología, donde ellos reciben tanta información, exacto, donde conocen tantas personas, donde tantas personas los pueden influenciar.
celular, y sabemos que no todo lo que se pone en Facebook, no todo lo que se pone en el Internet es cierto, ni todas las personas podemos confiar en todas las personas que vemos en el Internet. Esto se hace más difícil el diálogo con ellos. Claro, se hace muy difícil si es que en la casa los padres crían a sus hijos con el celular en la mano. Claro, Y con la computadora en la mano, claro. Y esto tiene que estar, esto es una herramienta maravillosa de trabajo, Uh-huh. el cell phone, ¿verdad? Pero en la casa tiene que estar adentro de un cajón. Y no vamos a creer que porque lo ponemos así hacemos una diferencia. Claro. Porque a veces O en estamos mute, con en amigos, mute. con la familia y lo ponemos así. No, lo ponemos en el cajón. Y entonces ahí iniciamos ese diálogo. Y eso, por ejemplo, los chicos, los adolescentes están muy acostumbrados con los celulares. Bueno, en la mesa no hay celulares. Después ustedes se levantan y pueden textear a sus amigos, pero en la mesa vamos a hablar, mamá, papá y los hijos. Doctora, he ido a familias que me han invitado a Argentina, obvio, tengo que recalcarlo. El esposo Que la tienes de Marisol cerca, es la tienes de cerca. Exacto, Argentina. que Sí. yo me he puesto histérica, obvio, porque yo vivo mucho en las redes, ¿no? Y he llegado a las casas en almuerzo que he tenido que estar en este tiempo y hay una caja muy bonita que dice, deje su celular acá. Claro. Todos los invitados. Bueno, No, pero eso uno se vuelve histérico. en mi casa yo tengo un bucket. Cuando vienen mis amigos, viene mi hijo de Argentina, viene con otros amigos, vienen familiares, hay un bucket muy grande y todo el mundo ya automáticamente sabe que va a poner ahí el celular. Cuando yo llego a casa dejo ahí el celular, mi esposo deja ahí el celular y es el momento en que vamos a respirar todos en familia, en esta ceremonia. Tú sabes que la mesa familiar es un altar, es un altar de reunión, de integración, es tan importante. Es como, si tú no tienes una religión, esa es la religión. Religión significa religarnos con algo que está por encima de nosotros mismos. ¿Qué mejor que religarnos con la familia? Algo que como institución que formamos está por encima, porque la familia es algo holístico, es un grupo, está por encima de mi deseo, de mi egoísmo, del deseo de los otros. Porque hoy en día lamentablemente la familia está fraccionada. Eso le iba a decir. Porque es el todo por la parte, digamos, es decir, perdón, la parte por el todo, es decir, las partes de la familia. Porque ¿cómo se define lo holístico? Lo holístico es justamente la reunión de las partes en un todo. Entonces, la familia está fracturada. ¿Por qué? Porque cada parte, cada integrante de la familia hace lo que se le da la gana. Hoy en día los padres son roommates de los hijos. Es verdad. Y además son roommates con la pareja, que no, de eso casualidad no, tienen cantidades. a lo mejor una intimidad. Es cierto, Una vez es a la cierto, cuaresma. es cierto. Entonces, esto es muy importante de resaltar. Tenemos que realmente ir hacia esa religión. Ese es uno de los planteamientos que yo hago. Somos un todo, pero cada todo está conformado por partes. ¿Qué conforma la sociedad? Las partes que la conforman son las familias. ¿Qué comportan las familias? Está compuesta de cada uno de esos elementos familiares. Mientras más sólidos hacemos esos elementos, más fuerte vamos a tener la familia. Y mientras más fuerte tengamos la familia, más fuerte vamos a tener nuestra sociedad. Entonces lo que está pasando es que quien tiene que hacer sólida esa parte, que son los hijos, que es el componente ya que te va a conformar el todo, se ha ido perdiendo. La gente no le está dando importancia. La gente deja esa etapa de la infancia para después. Ese muchacho está chiquito, no te preocupes por eso. Entonces, cuando llega la edad ya en que se hace ese desarrollo, en que cada ser humano quiere tener su propia identidad, esa identidad la va a tener maligna o benigna, dependiendo de esa formación, de esa enseñanza que se le haya dado en ese seno hogareño. Entiendo, pero también tenemos que tener un cuidado excelso con los chicos. No solamente está la educación y qué es lo que pasa, sino también ver si el niño no transcurre ciertas patologías, porque hay algunas patologías de origen cerebral. Y también está, por ejemplo, el trastorno desafiante oposicional, que muchos chicos lo tienen, y es una enfermedad grave mental, ¿verdad? Que generalmente se deja de estudiar alrededor de la adolescencia. Le voy a pedir permiso, doctora, porque tenemos que ir a compromisos,
pero al regresar vamos a venir con ese mismo tema, porque en este mismo programa hemos estado sacando algo muy interesante de eso que usted acaba de señalar. Y también cuando regresemos quisiera tocar el punto de los padres divorciados, porque también hay una gran cantidad, hablamos de mamá y papá, pero sabemos que también en nuestro mundo hay una gran cantidad de padres divorciados y de que la mamá vive con otra pareja y el papá vive con otra pareja, y ahí la etapa de la adolescencia también es bien difícil. Sí. Las 9:40, estamos en Cadena Azul 1550 AM, cadenaazul.com, compartiendo la mañana Despierta Miami. Antes de retornar con la doctora Balinotti, vamos a pasar con don Manuel Santander, que está por ahí, para felicitarnos a todos por el inicio de año. Nuevo año, sí, señor. Hola, Manuelito Santander, gracias por esa llamada, cuéntanos. Buenos días, Alma Pineda, Liana Delgado y Ramundo. Hola. El equipo de la Cadena Azul que está transmitiendo y actualizando a Miami y el mundo a través de este programa. Qué lindo. Bueno, gracias por la atención. Estoy abriendo la temporada de impuestos con los cambios que trae los cambios en el Congreso, lo que trae el nuevo gobierno, los cambios del gobierno federal en cuanto a los impuestos, y estoy a su disposición en Miami Beach a toda la comunidad para asesorarlo con mi experiencia, con mi preparación y con el amor que le tengo para asesorarlo en esa parte que tiene que ver con los impuestos y las finanzas. Bueno, excelente, señor Manuel. Esperamos tenerlo muy pronto por acá de nuevo para hablar ampliamente sobre esto y enviar los mejores consejos a nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por la comunicación, un bonito día y un feliz y venturoso 2019. Claro que sí, feliz año para Manuel Santander. Le quisiera dar mi número a la audiencia, 954-483-6951. Gracias. Cómo no, gracias a usted. Gracias, Manuel. Por ahí me dijo Mariela Montes que te va a llamar, así que pila. Ya comienzan los taxes, así que hay que irse preparando. Claro que sí, ahí está Manuel Santander en Miami Beach. Vamos a retomar entonces con la doctora Cristina Balinotti. Doctora, precisamente en el punto que le señalaba donde terminábamos, cuando usted se refería a esa parte que tiene ya que ver con lo que es un niño que nace o adquiere algún problema. En este programa habíamos estado sacando precisamente, tenemos aquí con nosotros a Rosana Corcuera, que es una mujer que se ha dedicado prácticamente a un hijo que tiene algunas limitaciones, y a raíz de eso en el programa han estado viniendo algunas personas, vino recientemente, y de ahí salió la observación, un grupo de padres con sus hijos de Perú que hacen un espectáculo hermosísimo. Y ahí a mí me surgió y decía yo, si niños que tienen problemas, porque nacen con ese tipo de problemas, que tienen algún tipo de limitación, de condiciones especiales, pueden desarrollarse de una forma tan dinámica, se desarrollan, algunos son pintores, artistas. Entonces, nosotros decíamos, ese desarrollo generalmente en esos niños viene de la dedicación de sus padres, o los dos a veces, o uno de los dos, que muchas veces dejan, y veíamos el caso de un futbolista recientemente, lamentablemente esa niña falleció, que dejó su carrera para dedicarse a su niña que nació con problemas. Entonces nosotros decíamos, si padres, por la dedicación que tienen con sus hijos, con esas limitaciones, logran que estos niños se desarrollen en esta forma, ¿qué no serán los niños que nacen sin ningún tipo de problema si tienen una dedicación de esos padres? Quizás no porque no necesitan esa magnitud, pero lo hacen de una manera apropiada. Sí, lo que tú apuntas es muy importante, claro, desde ya. Lo que sucede es que cuando tenemos niños sin esas disabilidades, nos confiamos y decimos, bueno, son cosas de la edad. Claro. Bueno, todos los chicos se oponen, todos los chicos dicen no. Es cierto, es la etapa del no, cuando son chicos, ¿verdad? Todos los chicos de vez en cuando son irritables. Y entonces no vemos cuando se cronifica esa conducta, cuando se hace cada más aguda. Claro, es decir, que tenemos que calcular que
6 meses, de que en todos los días de esos 6 meses el niño está irritable, grita, trata de golpear a personas que no son solo de la familia, sino personas extrañas. Es decir, hay muchos red flags, ¿no? Hay muchas cosas que nos dicen que ese niño está realmente cursando un problema. Pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, por eso hay que llevarlo primero al médico primario, después al psiquiatra, al psicólogo infantil, o si no también a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque se puede confundir con algunos rasgos. Doctora, pero sí. Es difícil a veces para los padres porque a veces pensamos que solamente están atravesando una perreta o el momento. ¿Cómo diferenciamos eso? Y cómo el pediatra a veces diferencia, porque muchas veces vamos al pediatra y el pediatra siempre dice es producto de la edad. Nunca nos refiere al segundo paso que tenemos que dar. Acá hay un punto importante. La rabieta en el niño que está cursando un problema es por cualquier cosa y ante cualquier... No hay un objeto, no hay una causa. El niño normal que tiene rabietas es porque le sacaron lo que quería usar, porque no le dejan ver la televisión, porque no quiere ir al colegio. Siempre hay una causa. Mientras que el niño que no tiene, el niño que no está cursando una situación saludable, realmente por cualquier cosa, y irrumpe en una rabieta o en un tantrum, como se dice aquí, sin un motivo aparente. Estamos todos reunidos acá y empieza a gritar. Claro. El síndrome de oposición desafiante, entonces, realmente, ¿qué me podría usted decir de qué es exactamente? ¿Cómo veo la diferencia? Porque supuestamente cuando tienen este diagnóstico, precisamente, totalmente y todo el tiempo están desafiando cualquier dirigencia que le haces. Por ejemplo, una de las causas por las cuales, y esto es algo que no se habla mucho, pero este síndrome oposicional desafiante muchas veces es producto de una madre que no apoyó, un padre y una madre que no han logrado una situación de apego adecuada con el hijo. Entonces aparece este síndrome, es decir, que viene a ser casi evolutivo dentro de intrafamiliar, ¿verdad? Entonces este síndrome podría aparecer más que nada en matrimonios donde hay un divorcio, por ejemplo, que quizás los hijos sienten ese desapego, sea del padre o de la madre. Tenemos que decir que somos seres multicausales, es decir, seres que estamos determinados por muchas variables. Una es la genética, la predisposición. Yo no voy a hacer una depresión por más que esté en medio de una guerra si no tengo la predisposición. Claro. Entonces tengo que tener la predisposición genética, algo en mis genes. Por ejemplo, está el gen guerrero, ¿no? El gen de la violencia. Hay chicos que está más en el hombre que en la mujer, se llama MAOL, ese gen de la violencia o el gen guerrero se desarrolla mucho en chicos y son chicos contestatarios, agresivos, se ve mucho en la adolescencia. Doctora, y ahora que Roxana tocó el tema del divorcio de los padres, también hay altas estadísticas de matrimonios divorciados con hijos. ¿Cómo tratar, cómo educar a nuestros hijos en esa difícil etapa de la adolescencia, siendo padres divorciados, teniendo nuestras propias parejas? Casi siempre, pues los muchachos van a vivir con la mamá y con su pareja, pero también el papá va a tener su pareja. ¿Cómo sucede esa relación? Y también me gustaría hablar un poco del papel de la madre y del padre, porque siempre se dice que la madre es más consentidora y que el padre debe ser un poquito más fuerte. Claro, qué interesante eso. Bueno, con respecto al divorcio, una vez me hicieron esa pregunta en una cadena de televisión y yo contesté que cuando queremos divorciarnos tenemos que hacer terapia de pareja. Y me dijeron, pero ¿para qué voy a hacer yo terapia si yo me divorcio? Para divorciarme en paz. Es verdad. Porque tengo hijos. Muy bueno. Y entonces mis hijos necesitan, porque yo no me puedo divorciar de mis hijos. Claro. Entonces tenemos que estar justamente allí en paz, con esa pareja. Por ejemplo, para acordar. La madre le puede decir algo al hijo del padre y el padre le puede decir, y entonces entra en una... bueno, eso se llama síndrome de alienación parental o padrectomía, que viene a ser como una cirugía en la cual se extirpa al padre. Generalmente las mujeres extirpamos a los padres. ¿Y la de las abuelas, por ejemplo? Yo quisiera, entonces, y bueno, eso es otro. Yo quisiera comentar un poquito ese tema
porque lo mío prácticamente en ese aspecto es todo por experiencia práctica más que estudio. Mis estudios universitarios van en otra dirección, pero en la práctica he vivido todo esto de que hablo y todo esto por lo que abogo. Mi hija mayor, yo me divorcié de su madre teniendo ella algunos 5 o 6 meses de edad, y nosotros nos sentamos como adultos y dijimos, bueno, las responsabilidades son de los dos. Estos son las responsabilidades que ya desde esta fase debemos cumplir cada uno. Y la niña no tiene que sufrir ese tipo de infortunio, desavenencia que nosotros nos hemos dado cuenta que como pareja no podemos seguir unidos. Y eso lo pusimos en práctica desde siempre. La niña desde ese momento nunca vivió conmigo. Ahora hubo una comunicación siempre. Como padre yo la visitaba. Yo recuerdo cuando ella tenía 3, 4 años de edad, yo hacía un programa en la televisión y yo iba, la buscaba a la casa, me la llevaba al estudio de televisión. Por ahí hay videos donde el director la proyectaba en pantalla. En fin, son muchas cosas, pero para resumir, esa niña nunca mostró a veces me preguntó muchas veces, papi, ¿por qué tú y mami divorce? Yo siempre le evadí la respuesta porque creí que ella se iba a dar cuenta con el tiempo, y parece ser que así fue. No, yo creo que las respuestas no hay que evadirlas. Cuando el niño pregunta, discúlpame, es muy loable la posición tuya y te felicito por lo que has hecho con esa niña, por el trabajo de pareja para al divorciarse. Pero las respuestas siempre tienen que estar. Cuando el niño pregunta sobre mamá y papá, soy adoptado, que es muy común en los niños, me pasa tal cosa. ¿Qué pasa con el sexo, por ejemplo? Los otros días mi nieta me dijo, abuela, ¿cuándo tuviste la pubertad? ¡Ay, Dios mío, por Dios! Entonces yo le dije, yo le contesté directamente y le dije, no me lo digas al oído, podemos hablarlo, porque acá no hay prejuicios, porque son cosas naturales de la vida, ¿verdad? Psicóloga. Y entonces, entonces es muy importante otorgarle respuestas. Y una de las cosas que yo también lo viví por experiencia, porque luego de 24 años me divorcié del padre de mis hijos. Ahora estoy casada hace 17 años, ya de nuevo, felizmente casada. Tú lo conoces. Sí. Entonces, y es un verdadero padre para mis hijos, porque mi ex esposo se encuentra viviendo en Argentina. Entonces, es el día de hoy que mi ex esposo llega, ¿no? Y nos reunimos todos a comer. Vamos a cenar, vamos al cine, charlamos. Mi esposo actual habla con él. Es decir, todos los problemas los hijos ya son grandes, sin duda, están muy encaminados. Mi nieta tiene la suerte que la madre la cría, porque como yo en realidad, cuando tuve mis hijos, los primeros 6 años me quedé en mi casa. Y entonces trabajaba cuando ella dormía. Yo estudiaba, preparaba exámenes, preparé mi doctorado. Bueno, lo mismo hice con mi hijo. Y entonces los primeros 6 años son los años fundacionales de la vida del niño. Es como cuando le pones las columnas a un edificio. Si no, se te viene abajo. Yo podría decir caso cerrado. Claro, la madre tiene que estar, o el padre, pero lo ideal es la madre. ¿Cuál es la función biológica, Reina? Doctora, y también, pero en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, realmente muchas veces a lo mejor las madres no tienen el apoyo de la familia y entonces tienen que salir a trabajar y por circunstancias no pueden dejar de trabajar y quedarse con los hijos, y eso es una realidad que también están sufriendo muchas madres en la actualidad, y sobre todo las madres latinas que de pronto venimos sin nuestras familias, estamos solos con el esposo. Si sucede una separación, ¿qué pasa, no? O sea, tenemos que enfrentarlo todo económicamente, socialmente. Sí, es complicado. Hay muchos paliativos que se pueden hacer, es muchos paliativos. Cuando la madre trabaja, Doctora, pero no me quiero quedar fuera en una pregunta. ¿Es un mito o es una realidad? Cuando un niño pregunta, ¿es porque está listo para una respuesta? Cuando un niño pregunta, siempre está listo para una respuesta. Y cuando la respuesta es directa, clara y concisa, no pregunta más.
En cambio, si no va a estar, cuando mamá y papá no le pregunta, papá y mamá no le responden, van a ir a preguntar a los amigos. Claro. Y ahí es donde empieza. Fíjese, las cuestiones sexuales se ha descubierto a través de estudios que los adolescentes en adolescencia temprana y media tienen menos relaciones sexuales fuera de la casa cuando hablan de sexo con los padres. Cuando los padres le comentan al hijo cómo son las cosas cuando el hijo pregunta. No te voy a llevar con un libro de medicina, te voy a llevar al living y te voy a contar de qué se trata la función sexual. No, es cuando el niño pregunta. Él ya sabe, pero lo que sabe a lo mejor no es lo correcto. Doctora, yo he venido diciendo que el embarazo a temprana edad, el embarazo en adolescentes, si se atacara más desde ese ángulo, fuera menor que como se ataca. Se ataca tratando de decirle a la niña, al niño, usa condones. Yo creo que si se le diera una formación de las consecuencias que puede tener esto, fuera mucho más efectivo que lo que se está haciendo. Y antes, yo quisiera concluir ahorita lo que decía de mi divorcio y mi hija mayor, y por eso decía que no soy experto en esa área, por eso quizás no les respondí a la pregunta como usted me dijo, pero sí la vida me llevó a darme la razón porque esa niña pues se desarrolló como una persona totalmente normal, se graduó de la Universidad de Chicago, hizo incluso una pasantía en la Casa Blanca. Ella me dio a mí el tour que se le hace a los turistas en la Casa Blanca, me lo dio ella haciendo esa pasantía, y es una persona totalmente normal, está desarrollada. Te felicito, pero eres la excepción de la regla. Los niños necesitan la explicación. No, yo me refiero al trabajo de comunicación entre claro, eso, exactamente. No me refiero a la respuesta que ya No, sí, claro, esa es la consecuencia. Exacto, Raimundo. Cuando hay un divorcio, cómo tratar esa pareja, la relación, ese triángulo. Claro. El padre y la madre. Sí, totalmente. Yo creo que es fundamental mantener el diálogo abierto y tener una relación. Normal en psicología no se utiliza, pero sí lo podemos decir acá en cuanto a normativización, a las normas o reglas de la sociedad que tenemos todos que ver, ¿verdad? Pero generalmente lo normal no se utiliza porque alude a lo anormal, ¿no? Y entonces estamos estigmatizando a las personas que tienen problemas. Exacto. Entonces vamos a decir, por ejemplo, a mí me gusta decir que los niños con disabilidades tienen otras habilidades y entonces tienen otras capacidades. Un autista por la integración de los padres. Y se ve mucho en los niños autistas, ¿verdad? Se ven los niños autistas. Mucho en los niños autistas que tienen otras. Exactamente, hay un famoso fotógrafo que tiene su hijo autista, un fotógrafo noruego, que hizo toda una serie de fotografías, de 45 fotografías con su hijo autista, y logró que su hijo autista posara para la cámara. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo observándolo y detectó ciertos movimientos que a él le gustaban, y entonces ahí era el momento para tomarle la foto y él cooperaba. Es decir, que a un niño autista estaba respondiendo a un estímulo externo. Esto es algo muy importante, mirar a nuestros hijos con disabilidad, nuestros hijos sin disabilidades. Son todos iguales, todos tenemos diferentes capacidades. Tenemos que dejar de estigmatizar, vivimos en una sociedad del etiquetaje. Y esto es lo que tenemos. Me gustaría antes de finalizar, porque de verdad nos queda muy poquito tiempo, el papá y la mamá, ¿deben los dos tener la misma posición ante una situación con los hijos, o el papá debe tener una actitud y la mamá debe tener otra? No, siempre los padres tienen que estar de acuerdo. Claro. El padre tiene que estar de acuerdo con la madre, pero en cosas fundamentales. Puede, por supuesto, en gustos personales, tener algún tipo de disagreement, pero la realidad es que tienen que estar de acuerdo en la educación de los hijos. Nunca el padre desautorizar a la madre, la madre desautorizar al padre. La madre se divorció, no lo puede ver porque se fue con otra mujer, estoy furiosa, lo quiero matar. Pero resulta que el padre le dijo a la hija, que la tenía esa semana porque le tocaba a él, de ahora en más no vas a ver
televisión a tal hora. Y entonces la niña va a la madre, Claro, porque inmediatamente si los padres están separados, se forman alianza. ¿Y la madre qué le dice? Le dice, papá tiene razón. Doctora, me gustaría que no le dice, no, ese hombre siempre diciendo tonterías. Me gustaría que cerráramos con que usted le diera algunos tips a las personas que tienen hijos, que van a tener hijos, de la ventaja de hacer esa compenetración y la actitud que deben hacer con esa formación temprana de los niños y cómo repercute a lo largo de toda su vida. Bueno, el principal consejo o tip para aquella persona que se van a casar es que hablen del hijo y que hagan un plan económico. Por ejemplo, hoy en día los millennials lo están haciendo, que hagan un plan económico. El niño no viene con un pan bajo el brazo. Claro. Entonces necesitamos, para poder mamá estar cerca de ese niño los 6 primeros años, tenemos que tener un plan económico previo, de pañales, del daycare, que no estoy de acuerdo, pero por lo menos de los lugares que vas durante esos primeros 6 años que mamá pueda estar. ¿Es ideal? Sí, es ideal. Pero bueno, tenemos que tender a idealizar una situación que está altamente pragmatizada, materializada, en donde los hijos hoy en día en la sociedad son daños colaterales. Doctora, de verdad que es un encanto conversar con usted. Creemos que se quedó el tiempo corto, claro. Le agradecemos un bien tan amplio a la sociedad teniendo este tipo de programas. Y ya le iba a decir, esperamos que esta pues ha sido en esta fase del programa la primera que la tenemos aquí en cabina. Espero que no sea la última, porque de verdad que nuestra sociedad adolece muchísimo de este tipo de mensajes. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias Raimundo por la tarea que estás realizando con Padres Brillantes, gracias mi amiga que te quiero tanto, Marisol, y a ti que te conozco y realmente te felicito por la tarea con tu niño. Bueno, Lianita, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Y a ti, perdón, me olvidé. Besito, lo que pasa que estás allí detrás del vidrio. Ya tengo que... Hoy te luciste divina. Bueno, gracias, de verdad ha sido un placer tener a la doctora Cristina Balinotti. Esperemos que de verdad en un próximo programa, sé que tiene el tiempo limitado porque tiene muchas ocupaciones y obligaciones, pero ojalá pueda estar nuevamente con nosotros. Pero hay que comprometerse, Alma, que venga de las 8 porque de 9 a 10 no nos alcanza el tiempo. Hay muchísimo porque hablamos diariamente de estos temas y tener a una persona como la doctora Balinotti, ¿no? De verdad es excepcional. Repetimos, desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, así que de verdad un feliz año 2019 que sabemos que lo tiene ya y bueno, lo esperamos en un próximo programa y nosotros nos despedimos. Recuerden que mañana a partir de las 8 de la mañana y recuerden, mañana estará el doctor José Rivera aquí con nosotros, el profesor, ¿verdad?